Bien, la presentación más o menos, ¿por qué fue el interés en primer lugar, sin entrar en muchos prolegómenos, como dicen? Es la cuestión de que el Mecanismo Nacional de Prevención, en el caso de Paraguay, llegó a una instancia de avance significativo e importante, a pesar de que, como les había comentado en las presentaciones anteriores, en los momentos en que nos tocó intervenir un poco, el tema es que el Estado, Paraguay como tal, firmó, ratificó, adhirió, declaró su intención inequívoca de erradicar la tortura, en fin, todas las declaraciones del mundo las ha firmado y se ha comprometido, supuestamente, entre comillas. La dificultad está en una suerte de división y de confrontación sórdida en este momento, en esta coyuntura sociopolítica, entre los tres poderes del Estado, o sea, ataques directamente u obstrucciones del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, y no asumiendo cada parte del Estado dentro de los tres poderes con su cuota de responsabilidades en relación a la implementación puesta en marcha y el respeto y vigencia hacia los derechos humanos. Bueno, dentro de ese proceso, a mí me parece, aunque no voy a incurrir en una descripción que todos ya conocemos de las definiciones y de la progresión de los instrumentos internacionales desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se proponen como medidas, digamos, no solamente de control, sino también preventivas de la utilización de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, desde los instrumentos de Naciones Unidas y desde los instrumentos del sistema interamericano. Bueno, acá hay una cuestión que solíamos analizar, que en realidad la propuesta de la igualdad del hombre o del ciudadano ante la ley es una proclama de la Revolución Francesa del año 1789. Bueno, en esta proclama hay tres componentes fundamentales que decíamos, bueno, la cuestión de la igualdad del ciudadano. ¿Después de cuántos años de la proclama de la Revolución Francesa? Llegamos, nos acercamos. La propuesta de libertad, menos. Y la propuesta de fraternidad, olvidémonos. Bueno, las prácticas violatorias de los derechos humanos, tanto en regímenes totalitarios como en democracia, en sucesivos informes de las relatorías especiales, una de las constataciones es que al terminar los regímenes dictatoriales, como en el caso de Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, sin embargo, la práctica de la tortura no ha cesado, a pesar de las sucesivas expresiones firmes de erradicar y de no seguir practicando la tortura. Modalidades que en la progresión, en la medida en que mejoramos o buscamos instrumentos más eficaces, paralelamente corre una inventiva en relación a métodos que son, digamos, no sé si llamarle más sofisticados, que buscan evadir. Y ahí es donde entra la necesidad de, como dijo Víctor Rodríguez, de sacarle punta al lápiz, afinar el lápiz para determinar, documentar y colocar como un valor probatorio de hechos de tortura los aspectos psicológicos. Además, de acuerdo a todo lo que hemos compartido durante estos años que nos lleva trabajando en la red, constatamos que más del 90% de las secuelas son psicológicas y puramente psicológicas. Y en el caso de que existan secuelas físicas, también las secuelas físicas tienen un componente psicológico muy importante. Hay zonas intermedias, esto también ya dijo Víctor Rodríguez, que ya en los informes de la década del 80 se hablaba que, por ejemplo, someter a un detenido, aunque físicamente no se lo toque, y dejarlo como en una galería de espera, amenazándolo de que el siguiente va a ser él, o detener a niños o adolescentes junto con adultos en los sistemas penales o de privación de la libertad, o incluso en hospitales psiquiátricos y otras instituciones que tienen la característica de restringir o, digamos, privar de libertad a las personas o a los ciudadanos
pasan por su sistematicidad, por su cotidianeidad, por ser prácticas rutinarias de todos los días y sobre todo donde hay una intencionalidad de exponerle al detenido a una situación de indefensión donde no tiene opciones de tener mejores condiciones, entonces pasa a constituir verdadera tortura. Por ejemplo, una de las prácticas muy frecuentemente aplicadas desde la época de la dictadura hasta la actualidad es la privación alimentaria. Toda la cuestión de deprivaciones, alimentos en malas condiciones o la realización de necesidades físicas, digamos, en los mismos lugares de detención, en la misma celda, comer y hacer otras necesidades en el mismo lugar, aunque no estén tipificadas como torturas, pasan a ser verdaderas torturas cuando es una práctica cotidiana donde el detenido no tiene otras opciones, o restricción de acceso al baño, o, por ejemplo, falta de higiene, en fin, una serie de condiciones. Además, lo que clásicamente se consideran tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en realidad muy frecuentemente son medidas complementarias a la tortura o son medidas preliminares y en algunos casos solamente llegan a sustituir la tortura clásicamente entendida. Bueno, la necesidad de que el Mecanismo Nacional de Prevención, que es el mecanismo por el cual se implementa el protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que nosotros notamos es que los que integran el Mecanismo Nacional de Prevención, y en esto estamos buscando consensos, no sean exclusivamente profesionales del área legal, es decir, abogados, sino que esté integrado por profesionales. Yo pongo, y esa es mi convicción, de que esté integrado por profesionales de áreas sociales, entre las cuales estamos también los que trabajamos en el área de salud. Y fundamentalmente, insisto en esto, por profesionales del área de la psicología, que son los que tienen un entrenamiento, una formación esencialmente o un conocimiento para detectar o poder monitorear o constatar o probar las secuelas psicológicas. Hay que entender además el tema del abordaje de los peritajes, no con un sentido puramente de tomar, como se debatió en este espacio, como un objeto de estudio donde se busca documentar, sino en que entender el daño a la salud y entender el daño psicológico como dentro de un contexto integral de la persona, donde no es que vamos a buscar o a mirar solamente una parte del sujeto o una parte de la persona. Énfasis, sobre todo, bueno, en el caso de tener conocimiento, creemos que las personas que posiblemente técnicamente están bien entrenadas, bien formadas en el área médica, en el área psicológica, que no tienen un conocimiento de la metodología, de la tortura, de las prácticas, de los métodos que buscan evadir, de los argumentos que se ponen, de las cosas que tratan de ocultar. Además de los aspectos que tienen que ver con que el debate sobre las secuelas o el impacto psicológico de la tortura y otras modalidades de violación a los derechos humanos funcionó con una lógica desde los responsables de la práctica de violación a los derechos humanos, con una lógica de ocultamiento, con una lógica de hacerlo, digamos, clandestinamente, con una lógica de que estas prácticas nunca se cometieron, con una lógica de guerra contra la memoria, con una lógica de borrar todo rastro que pudiera probar de que tales hechos sucedieron. Esta lógica permeó no solamente los espacios que tienen que ver con los investigadores sociales, con los libros, las publicaciones, sino sobre todo estaba proscrito, por ejemplo, en Paraguay, en la década del 70-80, debatir estos aspectos en los congresos de psicología, psiquiatría, ni hablar. Es decir, hay todo un sistema o todo un mecanismo que prohíbe o proscribe de la misma manera que en algunos procesos totalitarios se prohibieron o se quemaron libros. Es decir, toda actividad intelectual
entonces hablamos de una verdadera guerra contra la memoria, antes, durante y después de que estas prácticas se convirtieron en prácticas sistemáticas, epidémicas, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de las 176 recomendaciones que dimos en como resultado del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, una de las recomendaciones proponía la cuestión de que dentro del sistema de investigación penal en el país no se privilegie el interrogatorio. Esta es una tendencia que, por lo que yo percibo, y no creo que sea solo mi intuición, el valor probatorio de la confesión del detenido, del sospechoso o del procesado sigue teniendo una cuestión máxima, es decir, no se buscan métodos de llegar a la verdad y de probar de que hubo o se cometió o quién fue la persona que cometió un crimen o un delito determinado a través de pruebas laboratoriales científicas, como por ejemplo la cuestión, como dijo Yadira, lo que pasa es que las películas también muestran que se resuelve todo, ¿verdad? El problema es que si en una escena del crimen, digamos, hay restos de células del cuerpo de una persona y se hace esa comparación cuando esa persona es sospechada, hay evidencias bastante fundadas en el sentido científico de que esa persona estuvo presente en la escena del crimen. Esas pruebas no son, tal vez, bueno, excusas yo creo que siempre las hay, ¿verdad? Por lo costosas que son, por lo difíciles de implementar, porque no tenemos un banco de datos genéticos de los criminales, etcétera, etcétera, o de los que están fichados o presuntos criminales. Además, bueno, acá sabemos que también existen otros aspectos que tienen que ver con que dentro de los procesos se plantean cuestiones absolutamente discriminativas donde cuando una persona sospechosa o procesada o encausada dentro de una investigación criminal sí proviene de ciertos sectores vulnerables como grupos de identidad sexual diferenciada, como personas que provienen de áreas de pobreza o de asentamientos emergentes, etcétera, etcétera, ya la presunción y el componente de provenir de estos sectores de la sociedad o de la población se convierte en un dato fundamental para que la persona sea altamente sospechosa. Y muchas veces el sistema penal y el sistema de investigación criminal incluso funda la prueba en estos aspectos que tienen que ver el sector de la población del cual proviene el sospechoso. Bueno, estas cuestiones tienen que ver, operaron de alguna manera también, como se sigue diciendo hoy, como hay un consenso, un sentir por lo menos dentro de la reunión de la red, de que estas simplemente son nuevas modalidades de violaciones a los derechos humanos de viejas prácticas antiguas que se vuelven a reactualizar, digamos, a encontrar mecanismos renovados, pero las prácticas siguen siendo las mismas, lo cual hace necesario, sin duda, hablar de una cuestión de hacer un análisis de proceso cuando vamos a proponer la implementación de un mecanismo nacional de prevención que, por lo menos en lo ideal, es más efectivo, es más eficaz para prevenir y erradicar la tortura. No podemos dejar de hacer un análisis de proceso, de la práctica, cómo se dio y de cómo se fueron mejorando, por decir así. Aunque este proceso no siempre es lineal, hay momentos de estancamiento, hay momentos de, digamos, de retroceso, incluso cuando tratamos estos temas. Bueno, el conocimiento por parte de los que integran el mecanismo nacional de métodos tanto los tradicionales, los que conocemos como inmersión, los que conocemos como submarino seco, asfixia, los que conocemos como falanga, colgamientos, etcétera, etcétera, toda la metodología tradicional, hasta aquellas modalidades más actuales como encerrar a una persona dentro de una habitación por más de 24 horas donde no hay contrastes, donde no hay aberturas, etcétera, etcétera, que son las llamadas torturas blancas, donde no se le toca al detenido. Bueno, ya dijimos eso de que la intención, el objetivo, el propósito de estas torturas llamadas blancas es evadir cualquier sistema de monitoreo o control o documentación de que el detenido haya sido torturado.
Bueno, la tortura en los procesos de investigación, búsqueda, rescate e identificación de las personas afectadas por desaparición forzada. La constatación, cuando investigamos el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada, es que el desaparecido es el que recorrió por toda la variedad tipológica de violaciones a los derechos humanos, desde la detención arbitraria o secuestro. Perdón, me quedan 5. Bueno, voy a tratar de comprimir en una apretada síntesis, como decía. Gracias, Carlos. El recorrido del desaparecido, aunque esto plantea cuestiones dilemáticas, por ejemplo, entre madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuando se debate el aspecto que tiene que ver con la declaración de que los desaparecidos hoy están muertos. Ellas dicen, no, nuestros desaparecidos están vivos hasta que se constate de que están muertos. No vamos a ser nosotras las que le demos la sentencia de muerte. Para nosotros los desaparecidos son esos, están desaparecidos. No es que estén muertos, aunque la presunción, por los estudios y por los conocimientos que llegamos a hoy, es sin duda altísima la posibilidad de que los desaparecidos hayan sido ejecutados extrajudicialmente o hayan sido pasibles de ejecución sumaria, ejecución extrajudicial o arbitraria, que es otra figura de violación a los derechos humanos. Ahora, el desaparecido o las personas desaparecidas hoy pasaron seguro, desde la detención arbitraria o secuestro por la tortura y o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y finalmente otro de los derechos que se viola fundamentalmente, porque en el caso del desaparecido las víctimas son los allegados, son los familiares y son víctimas directas. Además se considera un delito de acción permanente o continua y cesa solamente cuando se conoce con certeza, se identifica al desaparecido y se determina el recorrido o el circuito de recorrido hasta donde fue inhumado o enterrado el desaparecido. De ahí que dentro de las excavaciones arqueológicas, del trabajo de los equipos de antropología y de antropología forense, no se busca solamente la identificación del desaparecido. Buscamos saber también el circuito de recorrido, dónde fue detenido, dónde fue recorriendo, dónde fue trasladado y finalmente la forma de cuándo, cómo y dónde fue ejecutado. Y en algunos casos, si es que afinamos la punta del lápiz, como decía Víctor Rodríguez, también podemos determinar si quedan rastros, por ejemplo, de fracturas, porque después de 15, 20 o 30 años, solamente en las excavaciones o en las exhumaciones encontramos lo que los antropólogos llaman restos de tejidos duros. Pero sí es posible determinar. Ahí hay otro aspecto importante donde dentro de los procesos de rescate de la memoria, como le llaman los movimientos de víctimas en el Paraguay, porque no hablan de hallazgos casuales, les incomoda, sino de ejercicios de rescatar la memoria, lo importante es entender que dentro de ese ejercicio en realidad nos limitamos a una investigación de rescatar o de recuperar huesos y dientes cuando lo logramos, sino de recuperar la memoria biográfica, la memoria de pertenencia y la memoria social del desaparecido. En ese ejercicio de la memoria, sin duda alguna, el desaparecido hoy es el más recordado y posiblemente el que siempre va a ser recordado. Bueno, creo que me queda poco tiempo. Bueno, lo que quería ver es algunos aspectos que caracterizan a la ley que fue sancionada por el Parlamento en este año 2011, que en realidad es un logro, una conquista consensuada por organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente tal vez con algunas dependencias, y en este caso del Parlamento, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, lo cual no da garantías de que esta ley vaya a ser implementada por la cuestión presupuestaria y la designación de los integrantes. En esa propuesta hay una conquista también de la sociedad civil que tiene que ver con un equilibrio, por decirlo así, o con una proporcionalidad de integración o de participación de miembros del Estado y miembros de la sociedad civil. Incluso
la proporción puede ser favorable a miembros de la sociedad civil, con una figura que un abogado rescató ahí de la época de la colonia, no sé, lo que él le llama escabinado. Los escabinos, es una figura que yo desconocía, que es un término legal o de la época de la colonia, son representantes de la sociedad que van a integrar también este mecanismo nacional de prevención. Bueno, sin entrar en más detalles, creo que podemos pasar. Ahí está la ley, si ustedes quieren, tal como fue aprobada, porque en el caso de Paraguay el mecanismo fue aprobado por una ley, no por una resolución interna. Les dejo la copia a todos los que quieran, entonces vemos también todas las propuestas, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Esta ley está vigente, pero aún no tiene presupuesto, ni se designaron los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención. Esto podemos pasar hasta 9 páginas más adelante. Y finalmente, en honor al tiempo, quiero decir o reiterar lo que había dicho en algún momento, que el ejercicio que hacemos siempre de recuperar la memoria, entendiendo de que esto es un proceso, me viene a la memoria y al olvido una frase que dice que más adelante, la última página. Antes. Bueno, que darle una mirada al pasado es robarle un pedazo al futuro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A continuación, Ronald nos va a presentar su presentación. Va a hacer su presentación. No, 25. 25 minutos, Ronald, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, antes de iniciar la presentación, solamente poner en contexto 2 elementos que me parece sumamente importante. El grupo de apoyo mutuo, al cual pertenece la compañera Carmelina, mensualmente saca un reporte sobre el tema de violencia en Guatemala, donde plantea, digamos, las estadísticas de manera general de cómo está el tema. El último reporte del mes de junio a mí me preocupó sobremanera, porque hay evidencias de que se tortura a una persona a la semana en Guatemala. Eso es la cifra blanca, ¿no? La cifra que se puede ver, pero no lo que en el fondo ocurre. Y esto es sumamente preocupante, porque cuando uno lee los medios de comunicación en Guatemala, uno encuentra que la limpieza social está vinculado al tema de tortura, por ejemplo. Entonces, los reportajes hablan de que se encontraron a 4 jóvenes muertos, no sé cuántas mujeres asesinadas, y normalmente están acompañados con esta lógica, con señales de tortura. Nosotros hicimos un levantado de información en el Ministerio Público, porque por esa referencia que hace Felipe, el actual fiscal general, es una persona que proviene del mundo de derechos humanos. Algunos de ustedes han de haber conocido a la hermana de ella, que participó en más de alguna ocasión en Arredo, Galicia Paz. Entonces hay posibilidades como de tener información un poquito más clara. Y preguntábamos cuántas investigaciones está llevando adelante el Ministerio Público, en donde una de las acusaciones fuera el tema fuera causas de tortura. Y en este momento hay solamente una. Y les pongo el caso, por ejemplo, más dramático, que es el caso ocurrido en el mes de abril, mayo, no me recuerdo exactamente el momento, en Petén, en una finca de Los Cocos, en Petén, en donde se masacraron a 23 personas. No cuento los detalles, porque solamente los detalles salpican sangre, pero indudablemente ahí hubieron actos de tortura. Y el actual Ministerio Público y todas las investigaciones que se hacen apuntan a identificar casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, asociación para delinquir, etcétera, etcétera. Y de estos hay personas detenidas, pero las acusaciones no van por el tema de tortura. Y esto es algo que reiteradamente se plantea, porque también como rescoldo del conflicto armado interno, el trabajar sobre el tema de tortura en Guatemala ha sido muy complicado. Debo de reconocer que uno de los esfuerzos más importantes y significativos que se han hecho en Guatemala sobre el tema es un esfuerzo que hizo el ECAP
y precisamente Felipe desde hace muchos años con los compañeros de Rabinal. Entonces pongo ese contexto como para valorar lo complejo que es en Guatemala hablar sobre el tema de tortura. Se invisibiliza, no se habla, se soslaya el tema. Y entonces cuando nosotros como oficina nos hicimos a la tarea de intentar empujar la convención y llegar a las últimas consecuencias, que era la creación del mecanismo, para nosotros era sumamente complejo e importante la resistencia que se hacía dentro de la sociedad, dentro de los sectores gubernamentales para aceptar que esto ocurriera. De esa cuenta, que una de las cosas que nos llevó en primera instancia a valorar este esfuerzo era intentar valorar cuáles eran aquellos espacios de decisión en donde era importante retomar la continuidad de la convención y del mecanismo. Esto estaba parado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y aquí había una entretela muy complicada de manejar y de entender, porque había muchos sectores de la sociedad civil que les interesaba parar el tema por razones propias de sus ejercicios administrativos. El exministro de Gobernación del periodo anterior, es decir, no del periodo que finalizamos este año, sino que el que finalizó en el 2008, proviene del sector empresarial en Guatemala, vinculado al sector industrial, pero fue ministro de Gobernación. Y él, en sus antecedentes, muchas de las acciones que llevaba adelante eran agencias privadas de seguridad. Cuando él estuvo como ministro de Gobernación, hubo un descenso significativo de los secuestros, hubo un descenso significativo de algunos delitos en Guatemala. Pero había como factor común que, por ejemplo, en el caso de la liberación de secuestrados, los imputados perecían en el rescate. Es decir, más o menos en un periodo de 6-8 meses se liberaron alrededor de 16 personas y las personas que participaron en el secuestro, solamente creo que fueron 5 o 6 los que fueron detenidos. De esa cuenta y de otras situaciones generadas en el penal de Pavón en Guatemala, es que esta figura y ese ministro está siendo juzgado y se está intentando extraditar o se intentó extraditar a Guatemala precisamente por ejecuciones extrajudiciales, por tortura y por algunas otras cuestiones. Hago mención en esto para que valoremos un poco que las resistencias no ha sido solamente, digamos, del poder formal, sino que del poder enmascarado de una sociedad civil que utiliza la tortura como un elemento permanente y constante para fundamentalmente lo que ellos llaman dos cosas, la limpieza social y el tema de la protección de la propiedad privada. Y por otro lado es que encontramos también aliados en esto sumamente importantes, que era la sociedad civil, pero también cuando uno se preguntaba en la cooperación internacional, no encontramos la correlación de fuerzas más importantes. Para nadie de ustedes es un secreto que en Guatemala se está gestando un experimento internacional que es la Convención Internacional contra la Impunidad y la Justicia, que tenía sus detractores y tenía la gente que también la apoyaba, pero dentro de la cooperación internacional tampoco había un alineamiento importante alrededor de que había que apoyarla, sí. Porque el tema era de que mucha de la cooperación internacional no quería vincularse a los temas del pasado. Y mucha de la cooperación sí quería que se tomaran temas del pasado. La discusión se solucionó quitándole dientes a la ley que crea la Comisión Internacional, limitando que ésta se hiciera cargo de investigar casos del pasado. Entonces solamente puede estudiar los casos desde el momento en el cual la ley entra en vigencia y la comisión se conforma. Entonces ahí había una suerte de cooperación internacional que no era, digamos, lo más proclive en este momento. Pasamos a la otra. Contamos con el apoyo básicamente de, por ejemplo, la OMCT, la APT, RCT y el IRCT, para poder ir haciendo alguna incidencia dentro de, fundamentalmente, del Ministerio de Gobernación, que es donde está escrita todo el sistema penitenciario, por una simple y sencilla razón, y no es porque sea el único lugar donde en Guatemala se produce tortura, sino que porque es el lugar donde era más fácil visibilizar que el hecho ocurría. Eso nos costó cosas muy complicadas en Guatemala, como por ejemplo ser citados en varias ocasiones por los ministros de Gobernación y por el encargado del sistema penitenciario, por algunos reportes que se presentaron en Ginebra frente a lo que estaba ocurriendo.
Lamentablemente para la situación en Guatemala, las crisis en los sistemas penitenciarios son tan recurrentes que pusieron sobre la mesa de discusión el tema y era imposible dejarlo de discutir, ¿verdad? La toma de las cárceles han sido totalmente manejadas por las personas privadas de libertad. Hay excesos de toda índole. Y entonces eso nos permitió como ir haciendo una mayor sensibilización y poner sobre la mesa de discusión el tema, aunque investigaciones anteriores nosotros ya habíamos evidenciado que los 3 escenarios donde la tortura se presenta con mayor énfasis en Guatemala es en el momento de la detención, en el momento del traslado y en la detención en sí mismo. Y en el tema de la detención es muy complicado porque la mayor cantidad de detenciones en Guatemala, el 70% de las detenciones en Guatemala se hacen contra personas ebrias y personas que manejan por accidentes de tránsito o por percances de tránsito que posteriormente a eso sufren exacciones y quizás puedan generar tortura. Y nosotros hacíamos un poco la broma en Guatemala que eso era un riesgo muy alto para los defensores de derechos humanos en Guatemala, que los viernes en la noche salen a tomarse los tragos y empiezan a manejar como pueden en la calle. Entonces era una situación muy complicada para nosotros. Nos hicimos también un poco a la tarea de conversar con las academias, de conversar particularmente con los miembros de lo que se llaman los mecanismos, los equipos multidisciplinarios del sistema penitenciario, porque para entonces la ley del sistema penitenciario ya había sido aprobada, sin embargo no había sido implementada. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con los funcionarios para poder retomar de primera mano qué es lo que estaba pasando, pero también generar incidencia para que la construcción de esta primera estructura, que eran los grupos interdisciplinarios que tenían un carácter de rehabilitación, pudieran tener, digamos, una comprensión de lo que se podía dar en alrededor del tema de tortura. Trabajamos con jueces y magistrados, particularmente por lo que les comentaba la vez anterior. En Guatemala hay solamente 3 jueces de ejecuciones para velar sobre el cumplimiento de penas de más de 11,000 detenidos en las prisiones en Guatemala, lo cual hace totalmente inviable que, por ejemplo, alguien pueda aplicar a un proceso de redención de penas o que pueda pedir que después de que la pena haya sido cumplida, salir casi inmediatamente. Hay gente que pasa en muchas ocasiones 2 o 3 años después de haber cumplido la pena y que no logra salir de manera inmediata. También tuvimos la posibilidad de plantearlo en los debates nacionales. Yo les comentaba el lunes cuando hablábamos sobre la situación en el país que dada la crisis de seguridad por la cual estábamos viviendo, se creó o se hizo una propuesta al Estado en su conjunto sobre el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, donde un eje particular de los 6 que se plantearon de manera sustantiva era el tema penitenciario. Y eso entonces puso de bastante realce la preocupación alrededor de estos temas. Sigamos. Esto es un poquito el mecanismo, digamos, el recorrido que se ha llevado después de conformar mesas de trabajo para básicamente la discusión del tema que se llama una mesa PROVCAT, en la cual participaron organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo GAM, el Instituto de los Comparados, que alguno de ustedes tiene relación o información del trabajo que ellos han realizado. COPREDE, que es una instancia de gobierno con características muy raras, porque no es la Procuraduría de Derechos Humanos, pero tampoco se encarga fundamentalmente de esos temas, más que quizás agilizar los mecanismos internos dentro del Estado. Participó un poco la Cruz Roja y participamos nosotros para llevar adelante el proceso. Finalmente, en el 2005, el Congreso lo ratificó, dio una opinión favorable y a partir de entonces se empezó a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos sobre cuál podría ser el mecanismo nacional de prevención de tortura que pudiera ponerse en juego en Guatemala. La decisión fue muy complicada y sigue siendo muy complicada porque normalmente o lo esperado era que fuese el Procurador de Derechos Humanos más una comisión la que se hiciera cargo de este proceso. Lamentablemente la figura del procurador en este momento está sumamente desgastada y no es, digamos, la figura que pudiera ser más transparente dentro de los procesos. Entonces nos veíamos frente a la dificultad de fortalecer la institución de la Procuraduría,
a pesar de la imagen del procurador, o crear un organismo, digamos, autónomo y ajeno a estos procesos. Eso fue una discusión muy larga que nos llevó casi, digamos, unos 3 años, hasta que finalmente se impulsó el mecanismo después de una serie de consultas, después de una serie de asesorías que tuvimos, en la cual el mecanismo tiene un carácter totalmente independiente, no está adscrito a ninguna institución del Estado, y tiene una ventaja y tiene una desventaja. La Constitución Política de la República del 85 plantea que hay ciertas figuras que por su carácter institucional deben de ser nombradas por el Congreso directamente de la República, es decir, son comisionadas del Congreso frente a ciertos temas, como por ejemplo la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la Nación, bueno, por ahí me olvido de un par de temas. Y entonces la propuesta fue que sea el Congreso quien le dé ese carácter legislativo al mecanismo nacional, es decir, el mecanismo nacional recibe una delegación directa del Congreso de la República, convoca a que se postulen, generó una ley que me parece ser que le quitaron muchos dientes, pero tiene elementos importantes como por ejemplo un carácter de representación etario y de género, es decir, además disciplinar, se está promulgando de tal cuenta que puedan participar no solamente psicólogos, médicos, abogados, se ha invitado y se le ha abierto y se ha hecho, digamos, se ha informado a antropólogos de la necesidad de que puedan participar en todos estos procesos, pedagogos, etcétera, etcétera, porque el tema fundamentalmente no es documentar solamente la tortura, sino que siendo un mecanismo nacional de prevención, como lo mencionaba Carlos, la idea es tener con cierta claridad qué es lo que ocurre, cuáles son los mecanismos, cuáles son los modos de operar de la tortura para poder precisamente desarticularlo desde ahí. Y eso desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva jurídica no creo que necesariamente podamos tener solamente desde ella los elementos necesarios para poder trabajar. En este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Es que se sacó la convocatoria pide ciertos requisitos, el Congreso a través de la Comisión de Derechos Humanos, que se convierte en comisión postuladora, genera un mecanismo de selección para los currículos que se presenten. Esto ha sido muy complejo en otros términos porque generalmente hay un renglón dentro de estas comisiones de postulación que plantean valorar la honorabilidad de los candidatos, lo cual no hay manera de poderlo dilucidar desde ningún punto de vista. Y bueno, el tema es que está entrampado en el Congreso. Este es un momento muy complejo para nosotros porque debido al proceso electoral logramos que se desentrampara inicialmente la creación del mecanismo, pero el proceso electoral paró todas las agendas legislativas, entonces el tema no se ha manejado. Se presentaron 32 candidatos básicamente toda la gente de sociedad civil, porque hay una prohibición de que funcionarios públicos en ejercicio se presenten como candidatos en este momento. También hay una prohibición que profesionales que se hayan presentado para otras postulaciones, como por ejemplo magistrados, etcétera, etcétera, que hayan sido tachados por la sociedad civil, puedan presentarse. No sé si más o menos explico qué es que hayan sido tachados, es decir, que se hayan presentado y que la sociedad civil en un proceso abierto haya presentado algún reparo por diferentes razones. Eso, impugnaciones. Que por razones de manejos de plata, vinculaciones, relaciones partidarias, etcétera, etcétera, puedan ser tachados. Ese espacio aún no se ha abierto. Creemos nosotros que este tema no se resuelve en este año porque las elecciones son el domingo. Posteriormente se entran a otras discusiones mucho más complicadas y mucho más en términos de manejos presupuestarios que le puedan dar viabilidad al próximo gobierno y que creemos que eso no puede avanzar sustantivamente. Para finalizar, a mí me parece ser que el proceso ha sido para nosotros sumamente complicado, y cuando digo nosotros no lo digo como ODA, sino que lo digo como la mesa ProOPCAT, en la cual hemos estado trabajando, hemos estado manejando una serie de cosas, incluso embates del mismo Ministerio de la Defensa que quería tener un representante directo en este mecanismo nacional.
lo cual fue sumamente complicado poder manejar en términos de que siendo funcionario público no podía estar ahí, pero fue mucho más complejo, pero mucho más interesante plantear la vinculación de la historia de la Fuerza Armada en Guatemala en el tema de tortura, como para que estuvieran dentro, vigilando todos estos procesos. Lo lamentable y lo más complejo de todo este proceso es que las cifras negras en Guatemala nos reflejan que el tema de la tortura es invisible. Lamentablemente la realidad es otra, ¿verdad? Hay hechos de tortura permanentemente contra sexoservidoras, contra personas de la diversidad sexual. El tema de los hospitales psiquiátricos es sumamente complicado en Guatemala. El tema de las cárceles ni siquiera lo quiero mencionar porque eso indudablemente es lo más, digamos, álgido y lo más complicado. Y la actual reforma policial que se echó a andar desde hace más o menos como unos 8 meses, 9 meses, no apunta a que se puedan ir aclarando las responsabilidades de los funcionarios de la Policía Nacional en estos temas. Yo, debido al tiempo, por ahí me quedaría y después platicaríamos si hubiera alguna duda. Muchas gracias, Ronald. Le damos la palabra a Yadira. El segundo. No, el de arriba. Después del CPT. Bueno, tal vez algunos antecedentes, ¿no? En el año 1998 la Fundación Priva realiza una investigación denominada Mapa de la Tortura en el Ecuador, la cual se lleva adelante en centros penitenciarios, y el estudio establece que de la población existente en ese tiempo, el 70% de la población había sido sometida a alguna forma de tortura física, psicológica o sexual. Eso reflejaba que la tortura ha sido una cuestión sistemática en el Ecuador dentro de los procesos de investigación criminal. Otro de los antecedentes para hablar sobre lo que es el mecanismo de prevención de la tortura en el Ecuador es que durante el proceso de discusión de lo que es el protocolo facultativo, el representante del gobierno ecuatoriano había tenido un papel hasta cierto punto protagónico, y Ecuador apoya la propuesta de Costa Rica, que es la que finalmente se plasma en el protocolo facultativo. Sin embargo, contrario a lo que ha sido la práctica del gobierno ecuatoriano, que ha suscrito la mayor parte de tratados y convenios internacionales, en el caso del protocolo facultativo no ocurrió así. En el año 2005, Priva fue invitado como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos, organización dentro del subcomponente de prisiones, a que contribuyera a la elaboración del informe que iba a presentar el Estado ecuatoriano a los derechos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ustedes saben que hay dos formas de presentar los informes. Uno es un informe que hace el Estado en forma consensuada con las organizaciones de la sociedad civil, y en ese caso era el primer informe de esa categoría que el Estado ecuatoriano iba a presentar. Yo creo que fue un espacio muy importante porque al final el Estado terminó aceptando que habían violaciones de derechos humanos y que la tortura sí era un proceso sistemático en el Ecuador. Cuando se iba a presentar este informe, entonces se acuerdan de que hay el protocolo facultativo y se establece que no estaba suscrito por el Estado ecuatoriano. Entonces, en la primera parte, desde estas mesas de trabajo, se lleva a que el Estado suscriba el protocolo facultativo, que lo hace el 24 de mayo del 2007. El gobierno piensa que es muy importante en ese momento y es trasladado el instrumento al Tribunal Constitucional, el mismo que se pronuncia por una resolución favorable a la ratificación de este instrumento el 12 de diciembre de ese año. Sin embargo, nosotros fuimos a un nuevo proceso y partimos de una nueva Constitución. Entonces, la Constitución del año 2008 plantea otras alternativas.
En primer lugar, replantea el hecho de que si bien existe un informe favorable del Tribunal Constitucional, aparece una nueva institución que es la Corte Constitucional del Ecuador. Y los instrumentos que son vinculantes en el caso de derechos humanos tienen que ser aprobados previamente, tienen que tener una resolución favorable previa a que sean ratificados por el Estado. En el 2008 el PRIVA también tiene un sueño, y es el sueño de llegar a una construcción ciudadana y de cómo los nuevos elementos que plantea la Constitución pueden plasmarse de alguna manera en lo que significa el tema del quinto poder del Estado, que es la participación ciudadana. Cómo construir, revertir las cuestiones de poder entre el Estado y la sociedad civil desde una propuesta ciudadana. Y en ese sentido se plantea tres cosas en relación al OPCAT. Por un lado, difundir el contenido del protocolo facultativo. Por otro lado, trabajar hacia la ratificación y incidir en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. PRIVA es una organización muy, muy pequeña, ¿no? En ese sentido, nosotros partimos de lo que es para el PRIVA la participación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, no solo es la participación, sino una democracia participativa también, por ende, que implica no solo la participación individual o colectiva, como dice la Constitución, sino también el hecho de incidir y también fiscalizar y poder contribuir de alguna manera en la ejecución de las políticas públicas. No, aquí vemos parte de lo que es el proceso de difusión, ¿no? del protocolo. Bueno, pásalo, por favor. Siendo una organización muy pequeña, piensa que tenemos que tener alianzas estratégicas, ¿no? Y como nuestro país es un país muy centralizado, la campaña de difusión se hace en las tres principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. Y para eso se busca el apoyo de la Universidad Estatal de Cuenca, del Colegio de Abogados de Guayaquil, de la Academia Diplomática del Ecuador, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son las instituciones que aunan esfuerzos en esta primera etapa, en la que participan 450 personas que representan tanto a las instituciones del Estado como de la sociedad civil. Pásale, por favor. Bueno, esa es una fotografía que refleja lo que fue la campaña, donde hay una gran cobertura, sobre todo de medios locales y regionales en relación a la campaña. Al finalizar este proceso, pásale, por favor. Bueno, esta es una fotografía de la Universidad Técnica de Ambato, donde están los estudiantes. Nosotros tuvimos el apoyo de algunas universidades para la recolección de las firmas, que después vamos a hablar. Al final de esta primera etapa de difusión, los participantes consideran que el contenido del protocolo facultativo tiene que ser más amplio y que debe ser en todo el país, no solo en esas tres ciudades, ¿no? Que una forma de alcanzar el objetivo que nosotros nos proponemos es recolectar firmas, que es lo que plantea la nueva Constitución, en el sentido de que hay algunas formas de la aprobación de leyes y la presentación de leyes. Una es que la sociedad civil, por sí misma y con un número de firmas, puede presentar una propuesta de ley a la Asamblea Nacional. Otra es que el presidente puede impulsar leyes, ¿sí? Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, es una institución que per se puede impulsar propuestas de ley. También ellos piden que la creación del Mecanismo Nacional de Prevención sea independiente, autónomo y con la participación ciudadana. Y trabajar para que la prevención de la tortura sea una política pública. Con estos insumos nosotros volvemos a rediseñar la estrategia para la ratificación del protocolo facultativo y nos fijamos algunos objetivos más, en el sentido de que no solo ya es la ratificación del protocolo, sino también la capacitación y la extracción de los insumos para la elaboración de la ley del mecanismo nacional, la elaboración del proyecto de ley en sí,
la capacitación de personas en visitas a lugares de privación de libertad, ya que cuando nosotros empezamos la campaña, algunos países ya han ratificado el protocolo, algunos ya cuentan con leyes y también ya se ven algunos problemas de los mecanismos nacionales, como es el hecho de que los países no cuenten con personas que tengan una experiencia en visitas a lugares de privación de libertad. En el año 1997, PRIVA, conjuntamente con IRST, desarrollaron el primer seminario sudamericano de visita a prisiones. Y producto de eso tenemos compañeros como Pedro Maecha, que está en el FID, ¿sí? Y que son personas que visitan actualmente prisiones. También Tania, que se incorporó en un consejo que tenía que ver con prisiones. Y un compañero de Paraguay, José Caballero, ¿sí? Que también está vinculado a este tema, ¿no? Sin embargo, PRIVA no había podido desarrollar la idea así, ¿no? Y por otra parte, nosotros también vemos la necesidad de contar con un manual que permita establecer estándares internacionales, que en este caso se entenderán como las disposiciones internacionales y nacionales que tienen que ver con el tema de privación de libertad. La pregunta surgía, ¿cómo vamos a alcanzar todas estas propuestas? ¿No? Y desde la difusión nosotros vemos que hay un grupo de presión en la parte austral del país que incide en la Asamblea Constituyente para que la prevención de la tortura conste ya como una política de Estado en la Constitución del 2008. El artículo 415 en el numeral 4 de la Constitución le otorga a la Defensoría del Pueblo la facultad de prevenir la tortura. Dice así literalmente el artículo, dice, ¿no? La Defensoría del Pueblo tendrá la obligación de observar que se respete el debido proceso y de impedir la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante. El PRIVA decide hacer una alianza estratégica con la Defensoría del Pueblo y se suscribe un convenio de cooperación. La meta es alcanzar una ratificación que sea de corte ciudadano y para eso se emprende una campaña, ¿no?, a la que previamente, con el apoyo de los compañeros de ODAG y el RST de Dinamarca y la Oficina del Alto Comisionado, así como del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se hace un proceso de capacitación a los 24 comisionados de la Defensoría del Pueblo a fin de poder desarrollar la campaña. PRIVA, por otra parte, compromete sostener la campaña desde atrás, dando los insumos técnicos para que la campaña pueda salir adelante. La campaña empieza el 20 de octubre y termina el 5 de noviembre y se recolectan 45,000 firmas de adhesión a la ratificación del protocolo facultativo en el Ecuador. Con esto se hace un evento público, a ver si le puedes pasar las fotografías, ¿no? Bueno, este es el lanzamiento de la campaña y este es el señor defensor del pueblo, el doctor Fernando Gutiérrez. Pásale, sí, por favor. Pásale, por favor. ¿No? Pásale, por favor. ¿No? Aquí vemos, el 12 de noviembre en el Salón Los Próceres del Ministerio de Relaciones Exteriores, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Yalc, recibe a nombre del presidente de la República, del señor defensor del pueblo, pásale por favor, ¿no?, 45,000 firmas de respaldo a la ratificación del protocolo facultativo. Nosotros creíamos que hasta ahí habíamos logrado muchas cosas y que la participación ciudadana era real y objetiva. Sin embargo, nosotros vemos que en el año 2009 ya íbamos en el mes de junio y el tema del protocolo facultativo estaba entre los asesores de la Presidencia de la República. La actual Constitución del Ecuador plantea que los funcionarios que obstruyen la participación ciudadana deben ser destituidos. En ese sentido, nosotros acudimos al Consejo de Participación Ciudadana y nos reunimos con su director y su subdirectora y les expusimos que la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con la Fundación PRIVA, habíamos hecho un programa de corte ciudadano hacia la ratificación del protocolo facultativo.
el informe de la presidencia que estaba archivado automáticamente se desarchivó y entró a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en el mes de agosto se pronuncia en forma favorable a la ratificación del protocolo. Puedes pasar, por favor, más adelante. Pásale, por favor. En este sentido, ya dentro de la consideración de la ratificación, que tiene que ser de conocimiento de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, junto con la Fundación Priva, en representación de la sociedad civil, fueron invitados por la Comisión de Asuntos Internacionales, Integración y Soberanía, a exponer sus argumentos de por qué el protocolo debe ser ratificado. De la exposición que hicimos las dos instituciones, el informe de la comisión fue favorable. Y el 30 de octubre del 2010 fue dada por unanimidad a nivel de la Asamblea, logramos de que la ratificación del protocolo fuera. Ustedes verán ahí que está la resolución presidencial en relación a la ratificación. Puede seguir. Ahí están las firmas del señor presidente de la República y del ministro de Relaciones Exteriores, la anterior, ¿no? Pero paralelo a esto, nosotros creímos que era necesario desarrollar una propuesta de ley de mecanismo nacional que respondiera a los sectores. Tal vez no lo podemos así tener en forma completamente autónoma, pero hemos conseguido una ley mixta, de composición mixta, con mayor participación de la sociedad civil y menor del defensor del pueblo. Entonces, se considera que en la ley que estará conformado por 5 miembros, el defensor del pueblo y 4 representantes de la sociedad civil, que serán elegidos mediante un concurso de merecimientos y oposición que se llevará adelante desde el Consejo de Participación Ciudadana, con un proceso de calificación e impugnación. También se ha considerado que hay algunos que no podrán ser nunca candidatos a ser miembros del mecanismo nacional, todo lo que tiene que ver con personas que han estado vinculados a militares, a policías y también aquellos que tienen antecedentes de haber incurrido en violaciones de derechos humanos. Sí. La segunda parte consistió en que nosotros nos habíamos propuesto otra cosa, que después de elaborada la ley, la devolviéramos a los actores, porque en la segunda parte participan 800 actores entre sociedad civil y Estado y universidades. 15 universidades participan en la segunda fase para diseñar la ley, ¿no? Ahí lo que se hizo fue poner algunas preguntas que dispararan la discusión. ¿Por qué el Ecuador tiene que tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura? ¿Cuál debe ser la composición de ese mecanismo? ¿Qué atribuciones, qué funciones tiene que desempeñar? ¿Cómo va a funcionar? Aquí está, ¿no? ¿Qué son estas las que nosotros consideramos, sí? ¿Qué actores deben estar involucrados? ¿Cuál debería ser el procedimiento para que se nombraran? ¿Cuáles deberían ser sus funciones? ¿Y cuáles son los recursos necesarios y quién los debe proveer para garantizar el funcionamiento? Entonces, este proyecto de ley contempla también que el Estado dará todos los recursos, ¿no? Que tendrá una sede central en la ciudad capital, pero que también tendrán otra parte del mecanismo que funcionará a nivel regional de acuerdo a la cuestión de la distribución geográfica. Cuando se elabora el anteproyecto está en discusión una cuestión de regionalización del país. Entonces, la ley, para no quedar obsoleta, también prevé esos aspectos. Una organización tan pequeña como el PRIVA, imposible que pueda llegar tan fácilmente a la Asamblea Nacional. Sin embargo, dentro de la campaña lo que nosotros hemos hecho ha sido un mapeo de actores estratégicos. PRIVA, por su naturaleza, es una organización que no tiene un partido político, ni mucho menos. En ese sentido, las alianzas políticas han venido de otros actores que han participado en el proceso. En este sentido,
nos habían invitado a que fuéramos a una discusión que proponía el Ministerio de Justicia sobre cómo implementar el mecanismo nacional. Pero nosotros ya habíamos hecho unas negociaciones en la Asamblea para que el proyecto entrara, para nosotros en una posición muy difícil, después de la muerte de un compañero forense capacitado por PRIVA, que la propusiera el propio partido de gobierno. Sin embargo, a través de los actores estratégicos a los que yo me refiero, lo hemos logrado. El proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Pedro de la Cruz el 7 de julio de este año y ya está en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Algo que nos permitió anticiparnos un poco, porque cuando fuimos a la reunión del Ministerio de Justicia, ellos ya tenían un decreto ejecutivo por el cual el Ministerio de Justicia se iba a transformar en Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En ese sentido, cuando nosotros nos presentamos, decimos que nosotros, como los que más aplaudíamos esa decisión de convocar a las instituciones de la sociedad civil a participar de lo que era el mecanismo nacional, pero que la Defensoría del Pueblo y PRIVA habían venido trabajando durante 4 años en forma conjunta para lograr lo que aspirábamos. Nosotros estamos conscientes que la ley no va a pasar así como está escrita, que ahí va a haber cambios y ya lo hemos visto, que en la presentación al mecanismo nacional le dan el tema de la Comisión de la Verdad, dentro de las transitorias de la ley. Entra a formar parte del mecanismo. Sin embargo, hay un proceso en el cual tratamos de influir en todos los bloques de la Asamblea, para que en la medida de lo posible la ley entre en los términos en que está escrita. Eso es lo que les puedo contar alrededor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Ecuador.